El Santo Grial, en la década de 1930, una búsqueda insólita unió a tres fuerzas opuestas: un historiador abiertamente homosexual y de ideas progresistas, un grupo de jerarcas nazis y un antiguo texto medieval. Su meta era la reliquia más enigmática del cristianismo, el Santo Grial. Otto Rahn, un joven académico alemán, se graduó en historia a los 20 años y se obsesionó con hallar la copa que, según la tradición, Jesús usó en la última cena. Mientras muchos la consideraban un mito, Rahn estaba convencido de que había sobrevivido hasta el siglo XX, oculta entre ruinas y leyendas. Inspirado por versos del poema medieval Parzival, inició una expedición a las fortalezas cátaras del sur de Francia, donde esta rama extinta del cristianismo había resistido a la Inquisición. No halló el Grial, pero publicó un libro que cambiaría su destino. Su relato llegó a las manos de Heinrich Himmler. Himmler, líder de las temibles SS, estaba igualmente obsesionado con el Santo Grial. Convencido de que este contenía el poder espiritual que podía legitimar el dominio ario, decidió reclutar a Rahn. A pesar de que el joven historiador detestaba la ideología nazi, aceptó colaborar con el régimen, cegado por su deseo de encontrar la reliquia. En los primeros años de la década de 1930, Himmler financió su nueva expedición a las ruinas cátaras. Pero una vez más, Rahn regresó con las manos vacías. Aunque su segundo libro fascinó a la élite del partido, la impaciencia de Himmler fue brutal. Furioso por la falta de resultados, lo degradó y lo envió como guardia al campo de concentración de Dachau. En 1939, el cuerpo congelado de Rahn apareció en los Alpes. Su muerte fue considerada suicidio, aunque muchos creen que fue silenciado. Sin embargo, la obsesión de Himmler por el Grial no terminó con la muerte de Rahn. En 1940, viajó personalmente al monasterio de Montserrat, cerca de Barcelona, acompañado por guardias de las SS. Convencido de que los versos de Parzival señalaban aquel lugar como la ubicación del Grial, interrogó a los monjes sobre posibles pistas. Los religiosos lo escucharon con respeto, pero terminaron rechazando sus teorías. Himmler, en un intento de ganar influencia, donó dinero para reparar un pozo cercano, buscando impresionar a Franco y arrastrar a España al bando nazi. Se marchó sin respuestas. El Santo Grial nunca fue hallado, y su paradero, si es que alguna vez existió, sigue siendo un misterio. La búsqueda de Rahn y Himmler quedó como uno de los episodios más extraños y simbólicos del delirio místico del Tercer Reich. En el corazón del bosque de Teutoburgo, en Alemania, se alzan columnas de arenisca que perforan el cielo. El Externstein. Algunos dicen que fue un observatorio prehistórico, otros un santuario pagano. Pero en los años 30, aquel lugar ancestral llamó la atención de una fuerza mucho más oscura: la Ahnenerbe, la Sociedad para la Herencia Ancestral, fundada en 1935 por Himmler. Esta rama de las SS tenía una misión clara: demostrar mediante arqueología y mitología manipulada la supuesta pureza y antigüedad de la raza aria. Bajo su influencia, el Externstein fue presentado como el lugar del mítico Irminsul, el pilar del mundo sagrado para los sajones, destruido por Carlomagno durante la cristianización. Himmler convirtió las piedras en un símbolo espiritual de la Alemania pagana que, según él, debía resurgir. Los estudios falsificados de la Ahnenerbe proclamaban que los sajones, guerreros libres y resistentes al cristianismo, eran los verdaderos antepasados de los arios. En ceremonias cargadas de simbolismo, jóvenes de las juventudes hitlerianas acudían al Externsteine para cantar himnos paganos en los cumpleaños de Hitler. Sin embargo, la historia real del lugar era mucho más antigua y compleja. Aquellas formaciones rocosas se habían moldeado hace 70 millones de años. Arqueólogos han hallado rastros de cazadores nómadas del año 10.000 a.C., y siglos después, monjes cristianos tallaron en la roca relieves que representaban el descenso de Cristo de la cruz. Durante la Edad Media, el sitio fue refugio de ermitaños y bandidos. En el siglo XIX, el romanticismo nacionalista avivó el mito germánico, y el nazismo lo distorsionó. Hoy, pese a la evidencia, aún atrae a grupos neopaganos y simpatizantes del viejo régimen. En el verano de 1936, en los bosques profundos de Carelia, una expedición nazi emprendió un viaje que mezclaba mito, ciencia y superstición. Aquel territorio salvaje, entre Finlandia y Rusia, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido.
La misión estaba dirigida por Yrjö von Grönhagen, un joven noble finlandés fascinado por la brujería ancestral de la región. Su curiosidad captó la atención de Heinrich Himmler, quien creía que en las antiguas tradiciones de Carelia se escondía el conocimiento perdido de los arios. Con el apoyo de la Ahnenerbe, Grönhagen viajó acompañado del musicólogo nazi Fritz Bose y de un ilustrador finés portando una tecnología revolucionaria: el magnetófono, un prototipo de grabadora de cinta. Su objetivo era registrar los cánticos y rituales de los ancianos locales, considerados herederos de un saber pagano que precedía al cristianismo. El equipo recorrió aldeas remotas donde las costumbres parecían ancladas en otra era. En los bosques cercanos a Suojärvi conocieron a Teimo Liita, un anciano de mirada perdida que jamás había visto un tren ni asistido a una escuela. Vivía aislado, rodeado de silencio. Convencido por Grönhagen, accedió a cantar las viejas melodías que su familia había transmitido por generaciones. Su voz quebrada resonó como un eco del pasado, relatando la creación del mundo según los antiguos versos del Kalevala, la epopeya nacional finlandesa. Bose grabó cada nota, fascinado. Aquellos cantos, creían, eran más que folclore. Eran fragmentos de una sabiduría primordial que el nazismo pretendía reclamar como suya, la voz perdida del supuesto originario. Himmler esperaba que esas grabaciones revelaran pistas sobre la conexión entre la raza germánica y los pueblos del norte. Pero el encuentro más inquietante aguardaba en una cabaña cercana a Salmi. Allí, Grönhagen conoció a Miro Nako, una anciana hechicera de 90 años conocida por sus dotes proféticas. Los aldeanos lo habían advertido. Decían que hablaba con los espíritus y que su mirada podía detener un corazón. Sin embargo, el investigador insistió. Encontró a la mujer recolectando hongos entre los árboles. Ella lo recibió con una frase escalofriante. Había soñado con su llegada 3 días antes y sabía que venía a arrebatarle sus secretos. Aún así, accedió a realizar un ritual antiguo, invocando a los espíritus de sus antepasados. Cuando Bose reprodujo la grabación, Miro Nako gritó horrorizada. Creía que atrapar sus cantos en una máquina había robado su poder. Aquel verano, los nazis recolectaron más de 100 grabaciones de Carelia, convencidos de que contenían las claves de la herencia aria. De vuelta en Berlín, la Ahnenerbe presentó las grabaciones como un hallazgo espiritual sin precedentes. Himmler las interpretó como evidencia de que el paganismo nórdico había sobrevivido bajo símbolos disfrazados. La propaganda nazi las transformó en himnos de pureza racial, tergiversando completamente su significado. Para los pueblos de Carelia, aquellas canciones eran plegarias, no doctrinas. Sin embargo, los registros se convirtieron en material de estudio dentro de los laboratorios de las SS, donde se analizaban para descifrar patrones raciales en la música. La obsesión del régimen con lo oculto convertía la superstición en pseudociencia. Aquel viaje de Grönhagen terminó siendo más un acto de profanación que de descubrimiento. Hoy, muchas de esas grabaciones siguen perdidas, pero el eco de aquellas voces recuerda cómo la mitología fue corrompida por la ideología. 3 años después, otra expedición nazi partiría hacia un destino aún más remoto y legendario: el Tíbet. En enero de 1939, 5 hombres vestidos con ropa occidental cruzaron las puertas de Lhasa, la capital sagrada. Entre ellos se encontraba Ernst Schäfer, un joven zoólogo y explorador patrocinado por Himmler. Oficialmente su misión era científica: estudiar la flora, la fauna y la cultura tibetana. Pero tras esa fachada académica se ocultaba un propósito más oscuro. Los nazis creían que el Tíbet podía ser la cuna ancestral de la raza aria, y Schäfer debía buscar pruebas que sustentaran esa fantasía. Se le ordenó medir cráneos, catalogar rasgos físicos y elaborar moldes faciales de los habitantes. Paralelamente, debía recopilar símbolos y textos sagrados que los nazis creían vinculados a su mitología. Era una expedición disfrazada de ciencia, pero guiada por un delirio ideológico. El viaje de Schäfer atravesó montañas, monasterios y aldeas donde el aire parecía flotar entre el mito y la historia. Aunque el gobierno británico en la India sospechó del verdadero propósito de la misión e intentó impedir su paso, la presión diplomática permitió a los alemanes ingresar a través del reino semiautónomo de Sikkim en 1938. Durante meses, Schäfer y su equipo recorrieron el altiplano tibetano registrando especies animales,
midiendo templos y recolectando artefactos. Pero lo que más llamó su atención fue el símbolo ancestral del país, la esvástica, usada durante siglos en el budismo como emblema de armonía y buena fortuna. Para Himmler, aquello fue una confirmación espiritual de su propia propaganda. Los expedicionarios tomaron cientos de fotografías, extrajeron restos óseos y recopilaron cráneos para supuestos estudios raciales. Cuando regresaron a Alemania, en 1939, el material fue presentado a Himmler como prueba del linaje divino de los arios. El informe desató el entusiasmo de las SS. Himmler soñaba con regresar a Lhasa y crear allí una base pro-alemana que sirviera como punto estratégico contra el dominio británico en Asia. Su visión era delirante: convertir el Tíbet en una colonia ideológica del Reich. Pero la guerra estalló antes de que esa fantasía pudiera materializarse. Aún así, Schäfer fue recompensado con un departamento propio dentro de la Ahnenerbe, desde el que supervisó investigaciones pseudoantropológicas destinadas a justificar la expansión alemana. Décadas después, las imágenes tomadas durante aquella misión serían utilizadas en documentales de propaganda, donde monjes tibetanos aparecían retratados como guardianes de la sabiduría aria. La verdad es que muchos tibetanos vieron en los visitantes europeos a simples intrusos armados con cámaras, cazadores de símbolos que buscaban convertir su espiritualidad en herramienta de guerra. Pero la ambición nazi de encontrar los orígenes del mundo no se detuvo allí. En 1928, mucho antes del estallido de la guerra, otro alemán había emprendido su propio viaje hacia lo imposible. Su nombre era Edmund Kiss, un escritor y arquitecto que llegó a las ruinas de Tiwanaku, en Bolivia, impulsado por una teoría tan extravagante como peligrosa: la teoría del hielo mundial de Hans Horbiger. Según esta idea, la historia de la Tierra había sido moldeada por catástrofes cósmicas provocadas por lunas colapsadas, y las civilizaciones antiguas eran vestigios de esos ciclos. Kiss creía que Tiwanaku, con sus monolitos de cientos de toneladas y tallados precisos, era prueba de una civilización aria perdida que había colonizado Sudamérica miles de siglos atrás. Veía en los rasgos de sus esculturas facciones nórdicas y en sus puertas talladas símbolos europeos. Apoyado por el régimen nazi, Kiss presentó sus conclusiones en periódicos oficiales, donde sus interpretaciones raciales fueron celebradas como revelaciones científicas. Afirmaba que la Puerta del Sol de Tiwanaku no era un monumento religioso, sino un calendario astronómico diseñado bajo condiciones celestes distintas, cuando la Tierra giraba bajo una luna diferente. Según su lectura, la ciudad tenía más de 1 millón de años. Sus escritos se alinearon perfectamente con la narrativa mística del Tercer Reich, que buscaba demostrar la presencia de los arios como raza creadora universal. En 1938, Kiss planeó una segunda expedición, esta vez financiada por las SS, para excavar más a fondo en las ruinas bolivianas. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial canceló el proyecto, y sus teorías quedaron relegadas a los márgenes de la pseudociencia tras la caída de Hitler. Las ruinas de Tiwanaku sobrevivieron a la guerra y a las fantasías de quienes quisieron apropiárselas. Los bloques de piedra siguen allí, bañados por el sol del altiplano, testigos de una obsesión que convirtió la arqueología en propaganda. Ninguna de aquellas expediciones, ni la del Santo Grial, ni la del Externstein, ni la de Karelia, ni la del Tíbet o Tiwanaku, logró demostrar nada de lo que prometía. Pero sí revelaron algo más profundo: el poder del mito cuando se mezcla con la ambición humana. En su afán por manipular la historia, el régimen nazi buscó raíces místicas para justificar su ideología, confundiendo fe con fanatismo, ciencia con superstición. Hoy, esas misiones son recordadas como advertencias. Cuando la verdad se somete al delirio, la historia se convierte en un arma.